Los susurros se intensifican, convirtiéndose en gritos agonizantes que parecen venir de las propias mentes de los conjuradores. Cada uno de ellos siente una fuerza invisible sondeando sus pensamientos, explorando sus miedos más profundos e inseguridades. Las palabras del cántico comienzan a fallar, la cadencia se pierde y el terror se apodera de ellos. La sensación de que algo está fuera de control se vuelve abrumadora. Las fronteras entre la realidad y lo desconocido se desintegran, y los conjuradores se encuentran atrapados en una pesadilla vívida. Visiones de mundos distantes, de criaturas imposibles, de horrores que desafían cualquier descripción. Hola, hoy cruzaremos juntos la densa niebla de la imaginación, donde el miedo y el misterio se entrelazan para envolvernos por completo. Prepárense para un viaje intenso. Visitaremos pueblos perdidos en el tiempo, enfrentaremos lo desconocido y sentiremos en carne propia el precio de desafiar lo que no podemos comprender. Les traigo 2 relatos intrigantes sobre expediciones que se adentran en las profundidades, revelando secretos que debieron permanecer ocultos. Estoy segura de que sentirán ese escalofrío familiar, ese miedo que nos mantiene alerta. Y, por supuesto, estaré aquí para disfrutar cada momento aterrador junto a ustedes. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas ahora, antes de que algo aún más siniestro decida seguirte en la oscuridad de la noche. Y hay algo más importante. Aquí en el canal estamos participando en una prueba beta de generación de voz neural. A veces pueden surgir pequeños errores en la narración y necesitamos que nos indiques cuándo ocurre. Si notas algún problema, deja un comentario para que podamos mejorar. Y esto no es una solicitud, es una orden. Una organización secreta, formada por individuos cuya lealtad va más allá del entendimiento común, se reúne en las profundidades de una cueva perdida en el tiempo y el mundo. En el año 2087, cuando la humanidad, en su insaciable sed de respuestas, finalmente encuentra el silencio de las estrellas más amenazador que su propia ignorancia, estos hombres y mujeres asumen la responsabilidad de explorar lo que está vedado a los ojos mortales. La sociedad no está compuesta por científicos convencionales ni por devotos religiosos. Está formada por buscadores, personas que han aprendido a mirar al abismo sin pestañear. Su objetivo, realizar un ritual prohibit, una conjuración destinada a obtener las respuestas definitivas sobre el cosmos. Solo que esas respuestas no prometen traer consuelo. Son frías, terribles, y quizás, si conocieran la verdad, los miembros jamás habrían elegido caminar por el sendero de la revelación. Mientras se preparan para el ritual, cada miembro de la organización lleva dentro de sí una mezcla de miedo y excitación. Hay una conciencia clara de que lo que están a punto de hacer supera los límites de lo aceptable, de lo seguro. Sin embargo, el deseo de conocimiento, de respuestas que escapan al dominio humano, es demasiado fuerte como para ser ignorado. Saben que están coqueteando con fuerzas que no comprenden, fuerzas que pueden destruir tanto el cuerpo como la mente, pero esto no los detiene. Hay una sensación de urgencia, de que esta es la única oportunidad de desvelar el gran misterio que ha atormentado a la humanidad durante tanto tiempo. No son tontos. Saben que el precio a pagar puede ser alto, pero la curiosidad los ciega ante las consecuencias. En la oscuridad de la cueva,
Las palabras de un cántico antiguo se susurran, pasando de boca en boca, cada voz cargada de una reverencia casi religiosa. Estos hombres y mujeres se han convertido en algo más que ordinarios. Se han vuelto instrumentos de un deseo mayor, una voluntad que parece provenir del mismo cosmos. Hay fervor en los ojos ocultos bajo las capuchas, y cada gesto se ejecuta con precisión y cuidado, como si cualquier error pudiera condenarlos de inmediato. Sin embargo, es imposible no sentir que algo está fuera de lugar, como si el mismo universo resistiera lo que está a punto de suceder. Saben que el ritual es solo el comienzo, una apertura hacia algo mayor, algo que nadie jamás ha presenciado. En lo profundo de sus corazones, aunque no lo admitan en voz alta, cada uno de ellos siente el frío de la duda. ¿Deberían realmente continuar? La respuesta, aunque no dicha, es afirmativa. Avanzan, cegados por la promesa de conocimiento, ignorando las advertencias que resuenan en sus mentes como susurros distantes, tratando de apartarlos del abismo. En las profundidades de una montaña solitaria, una cueva se erige como la boca de una entidad hambrienta, abriéndose a un vacío opresivo. Las paredes están cubiertas de pinturas que sugieren escenas de horror, realizadas en tiempos tan antiguos que sus colores apenas pueden distinguirse. A medida que se adentran más en ese lugar, el aire se vuelve denso, saturado de un olor indescriptible, algo entre la humedad estancada y la descomposición de eras olvidadas. Las sombras parecen tener vida propia, danzando sin la presencia de una llama. Cada paso resuena de forma distorsionada, como si el lugar existiera fuera del tiempo y espacio que conocemos. Allí, lejos de la luz del día, las leyes que rigen el mundo parecen suspendidas, y cada miembro del grupo siente la presencia invisible de algo que los observa desde las profundidades oscuras. La cueva es un lugar que parece haber sido olvidado por la propia tierra, como si la naturaleza, consciente de su existencia, hubiera decidido abandonarla, aislándola de cualquier rastro de vida. Hay una opresión palpable en el ambiente, como si la atmósfera misma estuviera saturada de historias de horror, ecos de un pasado que se niega a ser enterrado. El silencio es absoluto, solo interrumpido por los pasos cautelosos de los conjuradores, que se mueven como sombras, temerosos de despertar algo que no comprenden. En una de las cámaras más profundas, el grupo encuentra lo que parece ser un altar, una piedra oscura, lisa, con marcas grabadas que ninguno de ellos reconoce. Las inscripciones siguen un patrón que desafía toda lógica, como si hubieran sido hechas por manos que no pertenecen a este mundo. Allí, frente a ese símbolo enigmático, cada uno de los miembros siente un escalofrío recorrer su espalda. Es como si la piedra estuviera viva, pulsando con una energía que trasciende la comprensión humana. Hay algo profundamente mal en ese lugar, algo que los hace cuestionar por un breve momento la cordura de la misión que están a punto de completar. Aún así, la curiosidad los impulsa hacia adelante. Tocan las marcas en la piedra sintiendo una vibración casi imperceptible, una respuesta al toque humano. El aire se vuelve más pesado y un zumbido bajo comienza a resonar en las paredes de la cueva, aumentando en intensidad con cada segundo. La cueva que antes parecía solo un espacio vacío y opresivo, ahora se revela como un lugar vivo, un lugar que reacciona a su presencia, que parece consciente de la audacia de quienes la han invadido. Y, a pesar de todas las señales,
A pesar de la sensación de que están perturbando algo antiguo y peligroso, continúan. La preparación para el ritual es un proceso meticuloso, casi ceremonial. Objetos cuidadosamente seleccionados se disponen en un círculo perfecto, cada uno con un simbolismo arcano. Una daga forjada en metal, no catalogado por la ciencia. Velas hechas de una cera extraña, cuyo brillo late como un corazón vivo. Y un tomo de páginas quebradizas, repleto de inscripciones en un idioma que ya no es hablado por humanos. Los participantes cubren sus rostros con capuchas oscuras, no tanto para ocultar sus identidades, sino para protegerse de lo que podría ver en ellos. Están a punto de romper la barrera invisible que separa a la humanidad de lo que hay más allá. Cada gesto es un paso hacia lo desconocido, y cada palabra susurrada en el cántico parece resonar en un idioma que reverbera en la misma esencia del lugar. Los preparativos no se limitan a los objetos materiales. También hay una preparación mental, una concentración profunda necesaria para que el ritual funcione. Cada miembro se aísla, sumergiéndose en sus propios pensamientos, tratando de desprenderse de cualquier vínculo con el mundo que conocen. Se vuelven parte del entorno, respirando al unísono, sus mentes conectadas por un propósito común. No hay espacio para dudas ni temores. Solo un enfoque absoluto en el objetivo, en el deseo de ver más allá del velo que separa lo real de lo desconocido. La daga pasa de mano en mano, cada uno de los miembros sintiendo el frío del metal, un recordatorio tangible del poder que están a punto de desatar. Las velas se encienden y sus llamas parpadean de manera extraña, como si respondieran a una fuerza invisible. El libro, colocado en el centro del círculo, parece latir con una energía propia, sus páginas moviéndose ligeramente, como si estuvieran vivas. Hay algo inquietante en cada uno de estos objetos, algo que sugiere que no pertenecen a este mundo, que fueron traídos de lugares donde las leyes de la física y la razón no se aplican. Los susurros comienzan, palabras antiguas que pasan de labios a labios, reverberando en el espacio cerrado de la cueva. Cada sílaba parece cargar un peso más allá de lo que el lenguaje humano puede soportar, como si fueran llaves para abrir puertas que jamás deberían ser abiertas. Los miembros del grupo sienten que sus mentes se expanden, como si estuvieran desconectándose de sus cuerpos, como si estuvieran siendo arrastrados hacia algo más grande, algo que existe más allá del tiempo y el espacio. Es una sensación aterradora, pero también fascinante, y se entregan a ella, listos para lo que está por venir. El ritual comienza, y algo en el aire parece cambiar. Las velas brillan con intensidad oscilante, y las sombras a su alrededor comienzan a retorcerse como criaturas vivas. Las palabras se pronuncian en una cadencia hipnótica, y una vibración profunda resuena desde las profundidades de la tierra, haciendo que el suelo tiemble bajo sus pies. Algo se rasga, no físicamente, sino como una membrana invisible entre dos mundos, y una presencia hiela el corazón de los conjuradores. Las fronteras de las dimensiones se rompen, y los primeros indicios de que algo ha salido mal comienzan a aparecer. Una luz azulada, proveniente de ninguna parte, ilumina el entorno, y los susurros, imposibles de comprender, pero innegables en su intención siniestra, comienzan a ser escuchados por todos los presentes. La sensación de que algo está mal es inmediata e inconfundible. El aire se vuelve casi insoportablemente denso, como si una presión invisible estuviera empujando contra los cuerpos de los conjuradores. Las velas, que antes ofrecían una luz reconfortante, ahora parecen emitir una claridad fría y distante, una luz que no pertenece a este mundo. Las sombras en las paredes se mueven de forma autónoma, creando figuras que parecen acechar, observar y hasta burlarse de los humanos que osaron desafiar las leyes naturales. Los susurros se intensifican,
convirtiéndose en gritos agonizantes que parecen provenir del interior de las propias mentes de los conjuradores. Cada uno de ellos siente una fuerza invisible explorando sus pensamientos, hurgando en sus miedos más profundos e inseguridades. Las palabras del cántico comienzan a fallar, el ritmo se pierde y el pánico se apodera de ellos. La sensación de que algo está escapando de su control se vuelve abrumadora. Las fronteras entre la realidad y lo desconocido se desintegran, y los conjuradores se ven atrapados en una pesadilla vívida. Visiones de mundos distantes, de criaturas imposibles, de horrores que desafían cualquier descripción. La vibración en el suelo aumenta y la luz azulada crece en intensidad, cegando a los conjuradores. Sienten como si estuvieran siendo arrastrados fuera de sus cuerpos, sus conciencias arrastradas hacia un lugar que no pertenece a nuestro mundo. El miedo se convierte en pánico, y algunos de los conjuradores intentan detener el ritual, pero ya es demasiado tarde. Lo que se ha abierto no puede cerrarse, y lo que ha sido llamado no puede ser ignorado. Están a merced de las fuerzas que han liberado, fuerzas que no conocen compasión, que no reconocen límites. El entorno se vuelve caótico. Las sombras se retuercen violentamente. Las paredes de la cueva parecen doblarse y estirarse, como si la misma realidad estuviera siendo distorsionada. Los gritos de los conjuradores se mezclan con los susurros, creando una cacofonía insoportable. Y entonces, en el clímax del caos, hay un momento de silencio absoluto, un vacío que parece durar una eternidad. La luz azulada desaparece y las sombras se calman, pero el sentimiento de terror permanece. Algo ha cambiado, algo se ha roto, y los conjuradores saben que nunca volverán a ser los mismos. Han abierto una puerta que jamás debió ser abierta, y ahora están ante las inimaginables consecuencias de su propia arrogancia. Entonces, comienzan las manifestaciones sobrenaturales. Las sombras, antes inertes, ahora toman formas grotescas, retorciéndose como si tuvieran vida propia, como si estuvieran intentando escapar de las paredes de la cueva al mundo exterior. Visiones de seres imposibles aparecen en la periferia del campo de visión de los conjuradores. Criaturas que no encajan en ninguna lógica. Fusiones de formas humanas y bestiales, con ojos brillantes que parecen mirar directamente a sus almas. Estos seres parecen estar atrapados entre las dimensiones, como si intentaran romper la barrera que los separa de nuestra realidad. Cada vislumbre de estas figuras provoca un escalofrío en la espina dorsal de los conjuradores, una sensación de que algo está muy mal y que, de alguna manera, ellos son responsables. Los susurros se vuelven más fuertes, casi gritos, resonando dentro de las mentes de los conjuradores. No son solo sonidos, son mensajes, secretos terribles sobre la naturaleza del universo, revelaciones que nunca deberían haber sido conocidas. Cada palabra susurrada parece corroer un poco más la cordura de los presentes, como si el conocimiento en sí fuera un veneno, una maldición. Algunos miembros del grupo comienzan a perder el control. Sus cuerpos tiemblan. Sus ojos se abren de par en par por el terror. Ven cosas que no están allí, figuras que danzan en las sombras, rostros que se forman en el aire solo para desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Una sensación de desorientación se apodera del grupo. El espacio a su alrededor parece distorsionado, como si la cueva se estirara y encogiera, las paredes moviéndose como si estuvieran vivas.
La luz de las velas tiembla y las sombras crean figuras que se mueven de manera autónoma, como si se burlaran de los humanos que osaron invadir ese espacio sagrado. Los gritos dentro de las mentes de los conjuradores se intensifican y algunos caen de rodillas, incapaces de soportar el terror que se está vertiendo sobre ellos. Hay una fuerza en el aire, algo invisible, que parece estar alimentándose de su miedo, creciendo con cada segundo que pasa. Las visiones se vuelven más claras, más reales. Los conjuradores ven paisajes de mundos alienígenas, lugares donde la geometría no tiene sentido, donde el cielo es de colores que nunca han visto antes y formas innombrables se mueven en silencio. Sienten que sus mentes están siendo arrastradas hacia esos lugares, como si la barrera entre aquí y allá se estuviera desintegrando. El aire se vuelve más frío y la sensación de que hay algo o alguien a su lado se vuelve insoportablemente fuerte. Ya no están solos. Algo ha sido llamado, algo que ahora los observa con una curiosidad maligna, como un niño que descubre un nuevo juguete. Cada segundo que pasa acerca más a los conjuradores a la locura. Intentan mantener el control, centrarse en el ritual, pero las palabras se les escapan de la boca. Sus mentes ya no pueden seguirlas. Sienten una presión aplastante en el pecho, como si el aire estuviera siendo succionado fuera de la cueva. Los susurros ahora se han transformado en gritos ensordecedores, una cacofonía de voces que parecen provenir de todas partes, llenando el espacio hasta que no queda lugar para nada más que el terror. La cueva se ha convertido en un lugar donde lo imposible se vuelve real, donde lo desconocido toma forma y se acerca a cada uno de ellos, susurrando promesas de locura y desesperación. La desesperación comienza a apoderarse del grupo. Los miembros se dan cuenta de que ya no están en control, si es que alguna vez lo estuvieron. Lo que ha sido liberado no puede ser contenido. Y lo que antes era solo una curiosidad peligrosa, ahora se ha convertido en una pesadilla viviente. Algunos intentan deshacer el ritual, pero las palabras escapan de sus lenguas, como si hubieran sido borradas de sus memorias. Otros sucumben al terror, huyendo hacia la oscuridad de la cueva, solo para ser tragados por sombras que parecen cobrar vida propia. La comprensión de que han abierto algo que jamás debió tocarse los consume, y uno a uno caen, cada uno en su propio abismo de locura y desesperación. La sensación de impotencia es absoluta. Los susurros continúan, pero ahora parecen reírse de ellos, burlándose de su debilidad. Se dan cuenta de que el ritual no fue solo un error, sino una afrenta al propio tejido de la realidad. Cada intento de escapar es frustrado. Los pasillos de la cueva parecen cambiar, conducir a ninguna parte, como si la cueva misma estuviera viva, consciente, decidida a mantenerlos allí. La luz de las velas se extingue, una a una, y la oscuridad los envuelve, dejándolos solos con sus miedos más profundos. Algunos de los conjuradores comienzan a hablar solos, sus voces temblorosas mientras imploran por misericordia, por una oportunidad de retroceder, pero no hay marcha atrás. Lo que ha sido liberado no puede ser contenido nuevamente, y lo que ha sido visto no puede ser olvidado. Las visiones continúan, incluso en la oscuridad total. Ven a los seres grotescos acercándose, sienten el toque frío de manos que no existen, oyen voces que los llaman por su nombre.
El terror es tan profundo que comienza a transformarse en resignación, una aceptación del destino que ellos mismos eligieron, un destino que jamás pudieron haber imaginado. Cada uno de los miembros de la organización enfrenta su propio infierno personal, atrapado en un ciclo de miedo y desesperación que parece no tener fin. La noción del tiempo desaparece, los minutos parecen horas y las horas parecen días. Pierden la conciencia de sí mismos, sus mentes quebradas por lo que han presenciado, por lo que han liberado. Ya no hay un propósito, ya no hay una búsqueda de respuestas. Todo lo que queda es el horror, un vacío que lo consume todo, reduciéndolos a sombras de lo que alguna vez fueron. Y así, uno a uno, los conjuradores desaparecen. Algunos son tragados por las sombras, otros se rinden ante la locura y la desesperación. La cueva, testigo silencioso de su arrogancia, permanece, ahora desprovista de cualquier señal de vida. El ritual ha sido interrumpido, pero las consecuencias de sus actos aún flotan en el aire, como una herida abierta en la propia realidad. Y, mientras el último de los conjuradores sucumbe, una presencia invisible observa, satisfecha. Han abierto una puerta que jamás debió ser abierta y ahora son solo sombras, fragmentos de un error que nunca será olvidado. Con la ruptura total, las consecuencias de la conjuración se revelan en toda su magnitud. Lo que antes era solo un límite roto ahora se transforma en una grieta abierta, un pasaje entre dimensiones que permite que horrores sin nombre entren en nuestro mundo. El aire se vuelve pesado, cargado de una energía que hace que la realidad misma se doble. El suelo tiembla, las paredes de la cueva se contorsionan y una luz cegadora, que viene de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo, envuelve a los pocos que quedan. Se dan cuenta de que el universo es demasiado vasto, lleno de secretos que jamás deberíamos intentar desvelar. Las fronteras entre lo real y lo imaginario se desmoronan y todo lo que queda es el vacío, un vacío que, una vez lleno de conocimiento prohibido, jamás puede deshacerse. Los pocos que aún permanecen conscientes sienten que sus mentes están al borde del colapso. Son incapaces de comprender la vastedad de lo que han liberado. No son solo criaturas, son ideas, conceptos que desafían la propia comprensión humana. Lo que fue traído a este mundo no pertenece a él, y su presencia distorsiona todo a su alrededor. La luz azulada crece en intensidad, cegando a los conjuradores, mientras la vibración se vuelve tan intensa que sus cuerpos parecen estar a punto de desintegrarse. Hay una sensación de que la realidad misma se está rompiendo, como si la cueva estuviera siendo dividida en fragmentos, cada uno conduciendo a un lugar diferente, a un destino desconocido. Los gritos de los conjuradores son ahogados por la propia fuerza de la ruptura. Sienten como si estuvieran siendo arrastrados en todas las direcciones, sus mentes y cuerpos separados, fragmentados. El terror es indescriptible, una sensación de ser desgarrado por fuerzas que no pueden verse, pero que son imposibles de resistir. La cueva es ahora un caos de luz, sombra y sonido, un vórtice de energía que consume todo a su alrededor. Y entonces, de repente, hay un silencio absoluto, un vacío que parece durar una eternidad. Cuando la luz desaparece y el temblor cesa, todo lo que queda es la oscuridad. La cueva está vacía, desprovista de cualquier señal de vida, pero aún impregnada con la presencia de lo que fue liberado. Las paredes,
que antes eran sólidas, ahora parecen líquidas, como si la propia materia estuviera en un estado de transición, incapaz de decidir si existir o no. Los pocos objetos que quedan, la daga, las velas, el libro, ahora son solo sombras de lo que alguna vez fueron, deformados por la energía que los atravesó. La cueva, que una vez fue un lugar de secretos, ahora se ha convertido en un monumento al error humano, un recordatorio de que hay ciertos conocimientos que no deben buscarse. Las marcas en el suelo, las inscripciones en la piedra, todo parece palpitar con una energía oscura, como una advertencia para cualquiera que se atreva a acercarse nuevamente. Lo que fue liberado no puede ser contenido de nuevo, y la ruptura creada por el ritual permanece, una herida abierta en el tejido de la realidad, esperando a otros tontos que sean seducidos por la promesa de un conocimiento prohibido. Al final, todo se reduce al silencio. La cueva, ahora desprovista de cualquier signo de vida, permanece como un monumento al error de la humanidad, una lección en forma de piedra y sombra. Ciertas puertas nunca deberían abrirse, pues lo que está más allá de ellas no pertenece al entendimiento humano. La organización secreta, en su arrogancia, lo descubrió de la peor manera posible y, aunque el ritual ha llegado a su fin, su legado permanece, latiendo como una herida abierta en la realidad, esperando a otros tontos que, movidos por la curiosidad, decidan continuar donde ellos lo dejaron. Porque el conocimiento prohibido tiene una manera peculiar de sobrevivir. Se infiltra, se propaga y eventualmente encuentra nuevos canales para manifestarse. Y así, la conjuración de mundos permanece como una advertencia silenciosa para aquellos que se atreven a mirar al abismo y no retroceder. Pobrecillos, me dan tanta lástima. Ahora el mundo ya no será el mismo. Pero ustedes que vieron hasta aquí son más listos, ¿cierto? Si les gustó esta historia, dejen su like. O tal vez tenga que hacerles una visita en sus sueños. Y no olviden comentar sus teorías sobre lo que realmente sucedió. Tengo curiosidad por saber lo que piensan. Ahora, prepárense, porque la próxima historia los sumergirá aún más en las tinieblas. Una densa niebla cubría la aldea aislada, anidada entre las montañas de Europa. Era el siglo XIX y los aldeanos vivían ajenos al mundo exterior, entregados a las dificultades y al aislamiento. El pueblo estaba rodeado de vastos bosques oscuros y los caminos hacia el exterior eran estrechos y traicioneros. Era una tierra de noches largas y frías, donde la oscuridad parecía no tener fin, y los días eran cortos y melancólicos, envueltos en una atmósfera de opresión. Las casas de madera, pequeñas y desgastadas por el tiempo, albergaban familias que dependían de la tierra y los animales para sobrevivir. La vida allí era dura, marcada por el trabajo constante y la lucha contra la naturaleza implacable. Los aldeanos convivían con un miedo constante, no solo a las amenazas naturales, como los lobos y el frío intenso, sino también a las historias que se contaban alrededor de las hogueras. Historias de espíritus que vagaban por el bosque, de entidades antiguas que habitaban las montañas y de maldiciones que recaían sobre aquellos que osaban faltar el respeto a las tradiciones. Este temor se transmitía de generación en generación y cada familia tenía sus propias supersticiones y rituales para alejar el mal. Sin embargo,
Nada de esto fue suficiente cuando una extraña e inexplicable enfermedad comenzó a extenderse por la comunidad. Todo comenzó de manera sutil, con algunos aldeanos quejándose de un cansancio excesivo y dolores en el cuerpo. A medida que pasaban los días, los síntomas empeoraban. Hombres sanos fueron reducidos a sombras de lo que eran. Sus fuerzas se desvanecían lentamente, como si algo estuviera drenando su energía. Los niños, antes tan llenos de vida, ahora estaban pálidos y apáticos, sus risas silenciadas por una enfermedad que parecía no tener cura. Los ancianos, que ya habían visto muchas cosas en sus vidas, comenzaron a temer que aquello fuera un castigo, una penitencia por algo que la aldea había hecho, aunque nadie sabía decir qué. El pánico se apoderó de todos. Los aldeanos intentaron de todo para contener la enfermedad. Llamaron a curanderos de aldeas cercanas, prepararon pociones y tés de hierbas, hicieron ofrendas a los espíritus del bosque, pero nada parecía funcionar. Cada intento fallido solo aumentaba la desesperación y la sensación de impotencia. Era como si la propia tierra hubiera enfermado, y no había nada que pudieran hacer para cambiarlo. El aire estaba cargado de miedo e incertidumbre, y el pueblo, que ya era silencioso, ahora parecía muerto. Los aldeanos se reunían cada noche en la pequeña iglesia, buscando consuelo unos en otros y esperando encontrar respuestas en sus oraciones. Pero el silencio de Dios solo profundizaba el vacío en sus corazones. Estaban solos, abandonados a su suerte en un mundo que parecía volverse cada vez más hostil. Con cada día que pasaba, más personas se enfermaban y la esperanza se deslizaba entre sus dedos como arena. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación, decidieron buscar ayuda más allá de lo comprensible, una decisión que cambiaría para siempre el destino de la aldea. En el centro del pueblo, las reuniones nocturnas se convirtieron en espacios de desesperación colectiva. Las madres lloraban, los padres se culpaban, y los ancianos, que antes tenían palabras de sabiduría, ahora permanecían en silencio, con el rostro marcado por el sufrimiento y la impotencia. La idea de buscar ayuda de la vieja bruja del bosque comenzó como un susurro tímido, una posibilidad que nadie quería considerar realmente, pero que poco a poco se fue convirtiendo en la única alternativa. El miedo al bosque y a la figura sombría que vivía en él era inmenso. Historias de niños desaparecidos, cazadores que nunca regresaron y luces extrañas que brillaban en la noche formaban parte de la imaginación colectiva de la aldea. Pero cuando se enfrentaron a la certeza de la muerte, los aldeanos se dieron cuenta de que lo desconocido, por aterrador que fuera, podría ser su única esperanza. La decisión se tomó en una de esas noches, cuando la luna llena iluminaba las calles vacías del pueblo, y los ojos de los aldeanos reflejaban el brillo desesperado de aquellos que no tienen nada que perder. Cuando la última esperanza parecía desvanecerse, los aldeanos desesperados buscaron una solución más allá de lo comprensible. Existía una leyenda sobre una mujer anciana y misteriosa que vivía en la parte más densa del bosque, un lugar donde pocos se atrevían a caminar. Se decía que era una bruja, alguien que tenía conocimientos de magia antigua y secretos prohibidos. Los aldeanos siempre habían evitado cualquier trato con ella, temerosos de lo que su intervención podría traer, pero las circunstancias los obligaron a actuar.
La desesperación hace que la gente tome decisiones que, en otras circunstancias, serían impensables, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Algunos hombres se adentraron en el espeso bosque, enfrentando el frío mordaz y el miedo creciente hasta que la encontraron. El bosque parecía vivo a su alrededor, cada rama moviéndose como si intentara bloquear su camino. Finalmente llegaron a la cabaña de la bruja, una estructura oscura de madera cubierta de musgo, casi oculta por la vegetación. Ella los recibió sin sorpresa, como si ya supiera que iban a venir. Sus ojos eran profundos, como pozos sin fondo, y su presencia tenía algo inquietante, como si estuviera en contacto con fuerzas más allá de la comprensión humana. Escuchó las súplicas de los aldeanos en silencio, tamborileando con sus dedos huesudos sobre la mesa de madera frente a ella. Cuando terminaron de hablar, asintió lentamente y accedió a ayudarlos, pero con una condición. Habría un precio que no podrían entender, pero que tendrían que estar dispuestos a pagar. No lo cuestionaron. Su desesperación era tal que aceptaron la oferta sin dudarlo. Cualquier cosa era mejor que ver a sus familias desvanecerse sin esperanza. La bruja les dio instrucciones precisas sobre lo que debían hacer y los envió de regreso, advirtiéndoles que no se apartaran del camino que les había marcado. Los hombres regresaron al pueblo con una mezcla de alivio y temor. Contaron a los demás lo que habían hecho, y aunque hubo dudas y miedo, todos aceptaron seguir las instrucciones de la bruja. No tenían otras opciones, y la promesa de una posible cura fue suficiente para encender una pequeña llama de esperanza en sus cansados corazones. Esa noche, todos se prepararon para el ritual que la bruja les había indicado, sin saber que estaban a punto de abrir las puertas a algo mucho peor que la enfermedad que los afligía. Al día siguiente, todo el pueblo se movilizó para recolectar los ingredientes necesarios para el ritual. Algunos eran relativamente simples: hierbas que crecían a lo largo de los ríos, plumas de cuervos que volaban sobre los campos, pero otros eran difíciles de encontrar y requerían coraje para obtenerlos. Uno de los elementos era un pequeño hueso tomado de un animal que había muerto en lo más profundo del bosque, un lugar que incluso los cazadores más experimentados evitaban. Otro era un vial de agua del manantial más antiguo, un lugar considerado sagrado y temido por todos. Mientras los hombres se aventuraban en el bosque en busca de los ingredientes, las mujeres del pueblo se ocupaban de preparar el lugar para el ritual. Limpiaron el centro del pueblo, apartaron las piedras y construyeron un círculo de madera donde se llevaría a cabo el ritual. El aire estaba cargado de tensión y expectativa. Nadie hablaba mucho, y todos evitaban mirarse a los ojos, como si temieran ver reflejado su propio miedo. Al caer la noche, los hombres regresaron con los ingredientes. Estaban exhaustos y asustados, pero también aliviados de haber completado la tarea. La bruja llegó al pueblo al anochecer, envuelta en una capa oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Inspeccionó los ingredientes cuidadosamente, sus ojos moviéndose rápidamente, como si estuviera comprobando que todo estuviera en orden. Cuando terminó, hizo una señal para que los aldeanos se reunieran alrededor del círculo. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido lejano del viento que susurraba entre los árboles y el crepitar de las antorchas que iluminaban la escena. El ritual estaba a punto de comenzar, y todos sabían que no había vuelta atrás. Bajo la luz pálida de la luna,
Los aldeanos se reunieron en el centro del pueblo, siguiendo las instrucciones de la bruja. El ritual era complejo y requería que cada persona desempeñara un papel específico. Los hombres habían recolectado los ingredientes necesarios y ahora, a la luz de las antorchas, seguían cada paso al pie de la letra, como si sus vidas dependieran de ello. Y, de hecho, así era. La bruja se situó entre ellos, murmurando palabras en un idioma perdido, un idioma que hacía temblar los huesos de los aldeanos y aceleraba sus corazones de forma errática. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo, y sus manos se movían con una gracia inquietante, trazando símbolos en el aire. A medida que avanzaba el ritual, la atmósfera en el pueblo comenzó a cambiar. El aire se enfrió y la luz de las antorchas parecía ser devorada por la oscuridad que se espesaba a su alrededor. Las sombras danzaban, formando figuras que no pertenecían a ese lugar, figuras que parecían estar observando a los aldeanos, esperando algo. Cada movimiento de la vieja mujer estaba calculado y era ritualista, como si estuviera siguiendo un patrón que no estaba destinado a los ojos humanos. Dibujó un círculo en el suelo con un polvo negro que desprendía un olor amargo y dentro de él colocó objetos que los aldeanos no reconocían. Huesos, plumas y hierbas que parecían vibrar con una energía propia. El silencio se apoderó del pueblo como una pesada manta cuando la bruja finalmente se detuvo. Levantó las manos al cielo y con un grito que parecía no pertenecerle a ella, sino a algo que la poseía, completó el ritual. Por un momento todo quedó en calma, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Los aldeanos se miraron entre sí, sus rostros marcados por el miedo y la esperanza. Pero entonces, un viento frío recorrió el centro del pueblo, apagando las antorchas y trayendo consigo el hedor de la podredumbre, como si algo antiguo y olvidado se hubiera despertado. El silencio se rompió con un sonido bajo y gutural, algo que parecía venir de lo más profundo de la tierra, y los aldeanos supieron en ese momento que habían cometido un terrible error. Esa noche, una presencia inexplicable se apoderó del pueblo. No hubo cura, no hubo alivio. En su lugar, algo oscuro e indescriptible había sido liberado. Las sombras parecían más densas, los susurros más persistentes, y la sensación de ser observados nunca los abandonaba. Habían jugado con fuerzas que no comprendían y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. Los aldeanos pasaron el resto de la noche en un estado de vigilancia tensa. Nadie se atrevía a dormir y los niños fueron mantenidos despiertos por sus padres, que temían lo que podría suceder si bajaban la guardia. El viento frío que había apagado las antorchas continuaba soplando, trayendo consigo un lamento distante, un sonido que parecía formado por miles de voces susurrando al unísono. Algunos aldeanos intentaron rezar, pero las palabras se sentían vacías, incapaces de ofrecer consuelo ante el horror que se avecinaba. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte, trayendo una débil luz al valle, los aldeanos se permitieron un momento de alivio. Tal vez, pensaron, lo peor ya había pasado, pero pronto se dieron cuenta de que la luz del día no traía seguridad. Las sombras que habían visto durante la noche no desaparecieron con el amanecer. Seguían ahí, ocultas en los rincones, esperando. Y los susurros, aunque más silenciosos, aún podían escucharse, un recordatorio constante del error que habían cometido. Estaban atrapados en una pesadilla sin salida,
La bruja había desaparecido antes del amanecer, dejando solo el círculo de polvo negro y los restos del ritual. Los aldeanos la buscaron, desesperados por obtener respuestas, pero no encontraron rastro de ella. Era como si nunca hubiera estado allí, como si todo hubiera sido un sueño terrible, pero las consecuencias eran demasiado reales. La enfermedad que antes los afligía ahora parecía una bendición en comparación con el mal que habían desatado. Estaban solos, enfrentando un horror que no comprendían, y todo lo que podían hacer era esperar lo que vendría después. La primera noche después del ritual, las voces comenzaron. Al principio eran murmullos distantes, como el susurro del viento entre los árboles, pero poco a poco se volvieron más claras y distintas. Los aldeanos escuchaban que los llamaban por su nombre, voces familiares de personas que habían muerto hace mucho tiempo. Algunas voces pertenecían a familiares fallecidos, otras a amigos de la infancia que habían sido arrebatados por la enfermedad u otras desgracias a lo largo de los años. Inicialmente muchos pensaron que estaban imaginando cosas, que el miedo y el estrés de las últimas semanas les estaban jugando una mala pasada. Pero a medida que pasaban las noches, se hizo evidente que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Cada noche, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hacía más delgado, hasta que los antepasados comenzaron a aparecer. Figuras fantasmales emergían de las sombras, sus rostros pálidos e inexpresivos. No eran los espíritus reconfortantes de los seres queridos, sino espectros aterradores, atormentados por la ira y el dolor. Se movían lentamente por el pueblo, sus pies flotando por encima del suelo, sus ojos vacíos fijos en los aldeanos aterrados que los miraban con horror. Había una frialdad en esas miradas, una ausencia de humanidad que les helaba la sangre. Las casas, que antes eran refugios seguros, ahora se sentían como prisiones. Las paredes de madera no eran barrera para el horror que ahora los rodeaba. Las voces penetraban a través de las puertas cerradas. Los susurros se colaban por las rendijas de las ventanas. Y los aldeanos se encontraban rodeados por recuerdos distorsionados de sus muertos. Los niños lloraban en silencio, aferrados a sus padres, quienes a su vez no tenían palabras de consuelo para ofrecerles. El terror era constante, un peso que los aplastaba día y noche, sin tregua. Algunos aldeanos comenzaron a volverse locos, incapaces de soportar los constantes susurros y las apariciones. Los espectros no atacaban físicamente, pero su mera presencia era suficiente para destruir los espíritus de los aldeanos. Venían todas las noches, acercándose cada vez más, sus dedos esqueléticos señalando a aquellos que habían desafiado las leyes de la naturaleza. Era como si estuvieran cobrando una deuda, un precio que los aldeanos no comprendían del todo, pero que sentían en lo más profundo de su ser. Poco a poco, se dieron cuenta de que estaban siendo castigados, no solo por buscar la ayuda de la bruja, sino por violar el orden natural, por intentar escapar de lo inevitable. Los antepasados se convirtieron en una presencia constante, un recordatorio viviente del error que habían cometido. No hablaban, pero sus ojos vacíos parecían transmitir un mensaje claro. El pueblo estaba condenado, y no había nada que pudieran hacer para cambiar eso. Los aldeanos intentaron todo para librarse de las apariciones. Realizaron nuevos rituales, quemaron ofrendas, pero nada funcionó. El velo ya había sido rasgado, y los muertos ahora caminaban entre los vivos.
Era como si el pueblo estuviera atrapado entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Los animales del pueblo también comenzaron a comportarse de manera extraña. Los perros aullaban toda la noche, mirando algo que los aldeanos no podían ver. Las gallinas dejaron de poner huevos y las vacas se negaban a dar leche. Era como si incluso la naturaleza hubiera sido corrompida por el mal que habían desatado. Con cada día que pasaba, la sensación de desesperación se intensificaba y los aldeanos comenzaron a aceptar que no había escapatoria. Estaban siendo consumidos lentamente por el miedo y la culpa, y lo único que podían hacer era esperar el final. Los aldeanos eran constantemente atormentados por visiones y apariciones que les robaban la paz. Cada paso que daban parecía resonar con los susurros de los muertos, como si estuvieran siendo observados y juzgados. Se encerraban en sus casas al caer la noche, pero las paredes de madera ya no eran barreras contra el horror que ahora los rodeaba. La sensación de ser llamados por los antepasados se volvió irresistible. Algunos aldeanos desaparecían, atraídos por las voces, dejando solo el vacío detrás. Las historias de desapariciones se multiplicaban, al igual que el pánico que se propagaba entre la comunidad. No había dónde correr, pues la maldición no estaba fuera de ellos, sino incrustada en su propia esencia. Los aldeanos intentaban resistir el llamado, pero cada noche parecía fortalecer la voluntad de los muertos. Algunos reportaban sueños en los que caminaban por el bosque, siguiendo las figuras espectrales de sus antepasados hasta desaparecer en la oscuridad. Otros despertaban en medio de la noche fuera de sus casas, sin saber cómo habían llegado allí. Era como si sus cuerpos ya no les pertenecieran, como si fueran títeres en manos de los muertos. Con cada día que pasaba, el número de desapariciones crecía y el ya pequeño pueblo se iba quedando más vacío. Los que quedaban intentaron encontrar una forma de romper el ciclo. Se reunieron de nuevo en la pequeña iglesia, ahora un lugar oscuro y desolado, y discutieron lo que podían hacer para salvarse. Algunos sugirieron que deberían intentar encontrar a la bruja de nuevo, pero otros creían que ella los había abandonado, o peor aún, que todo era parte de su plan para destruirlos. El miedo y la desconfianza se propagaron entre ellos, y pronto incluso los lazos de amistad y familia comenzaron a desmoronarse. La sensación de ser observados nunca los abandonaba. Incluso durante el día, cuando el sol iluminaba el pueblo, había una oscuridad persistente, una sombra que parecía seguir cada uno de sus movimientos. Los niños que antes lloraban de miedo, ahora estaban inquietantemente silenciosos, como si también hubieran sucumbido al llamado de los antepasados. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, reflejando la misma frialdad que los espectros que aparecían por la noche. Los padres, desesperados, intentaban protegerlos, pero sabían que estaban luchando contra algo mucho más poderoso que ellos. Las desapariciones continuaban y el pueblo se vaciaba más con cada día que pasaba. Los pocos que quedaban estaban al borde de la locura, consumidos por la culpa y el miedo. Sabían que no había escapatoria, que su destino había sido sellado en el momento en que decidieron desafiar lo desconocido. El llamado de los antepasados era irresistible, una fuerza que los arrastraba a cada uno hacia el otro lado, al lugar del que nunca debieron intentar escapar. Estaban atrapados en un ciclo interminable, condenados a pagar el precio por el error que cometieron. Fue entonces cuando comenzaron a comprender que el horror que enfrentaban
no era solo una maldición, sino el precio de desafiar lo desconocido. Los aldeanos se dieron cuenta de que, al aceptar el ritual de la bruja, habían hecho un pacto con fuerzas más allá de la comprensión humana. El precio a pagar era el alma misma del pueblo. El miedo que una vez se cernía sobre la comunidad se transformó en una aceptación desesperada. Sabían que la única manera de poner fin al tormento sería ofrecer sus vidas, o tal vez incluso algo peor, sus almas, para apaciguar la ira de los antepasados. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El ciclo había sido puesto en marcha y no había escapatoria. Esta realización los golpeó como un último golpe, una carga que ninguno de ellos podía soportar por más tiempo. Algunos aldeanos decidieron enfrentarse directamente a los espectros, saliendo de sus casas por la noche y ofreciendo sus vidas en un acto desesperado de redención. Creían que al entregarse podrían salvar a aquellos que aún permanecían, pero uno por uno desaparecieron sin dejar rastro, como si hubieran sido absorbidos por la propia tierra. Las noches se volvieron aún más oscuras y el pueblo más vacío y desolado. Los que quedaban comenzaron a prepararse para lo inevitable. Pusieron en orden sus casas, se despidieron unos de otros y aceptaron que el final estaba cerca. Ya no había esperanza, ya no había lucha. Los niños que antes eran tan cuidadosamente protegidos, ahora estaban extrañamente tranquilos, como si comprendieran que su destino ya estaba sellado. Los padres, con lágrimas en los ojos, los abrazaron por última vez, sabiendo que nada de lo que pudieran hacer cambiaría lo que estaba por suceder. La última noche estuvo marcada por un silencio absoluto. No había viento, no había susurros, solo una sensación de espera, de algo inminente. Los pocos aldeanos restantes se reunieron en el centro del pueblo, bajo la pálida luz de la luna, y esperaron. No sabían lo que iba a suceder, pero sabían que este era el final. Y entonces, como un eco distante, las voces comenzaron de nuevo. Pero esta vez no había miedo, no había resistencia. Sabían que habían llegado al final de su viaje, que estaban pagando el precio por haber desafiado lo desconocido. Lentamente los aldeanos comenzaron a desaparecer. Sus siluetas fueron tragadas por la niebla que envolvía el pueblo. No hubo gritos, no hubo lucha, solo una aceptación silenciosa. Estaban cruzando al otro lado, al lugar del que los antepasados los llamaban. El pueblo, una vez lleno de vida y esperanza, ahora estaba desierto, un monumento silencioso al error de aquellos que osaron desafiar lo desconocido. Y así, el ciclo se completó y el precio fue pagado en su totalidad. Las últimas noches en el pueblo estuvieron marcadas por un terror silencioso. La niebla que cubría las montañas ahora parecía formar parte del mismo mal que los rodeaba. Los pocos que quedaban se reunieron en la plaza central, sus rostros pálidos y sus ojos vacíos, sabiendo que no habría un amanecer para ellos. Los ecos de los antepasados, que antes eran susurros, ahora se convirtieron en gritos desesperados, y los aldeanos ya no resistieron el llamado. Uno por uno, cedieron, sus siluetas desapareciendo en la niebla mientras seguían las voces, hasta que se perdieron entre los árboles y la oscuridad eterna del bosque. El pueblo quedó desierto, una ruina abandonada marcada por las huellas de un error fatal. Años más tarde, cuando ocasionalmente pasaban forasteros por las montañas, evitaban acercarse al lugar. Algunos decían oír ecos distantes,
como lamentos de un pasado olvidado. Otros juraban haber visto sombras moviéndose entre las casas abandonadas. El pueblo se había convertido en una leyenda, una advertencia silenciosa sobre los peligros de jugar con lo desconocido. Y así, el eco de los antepasados permaneció, reverberando entre las montañas, recordando a quienes osaran escuchar que hay cosas que no deben ser tocadas. Con el tiempo, la historia del pueblo se convirtió en un relato de advertencia. Los ancianos contaban a los niños lo que había sucedido allí, sobre el precio de desafiar lo que no se comprende. El bosque que rodeaba el pueblo se convirtió en un lugar maldito, evitado por todos, y el pueblo mismo, una ruina cubierta por la vegetación, fue tragado lentamente por el tiempo. Pero el eco de los antepasados nunca desapareció. Permaneció, un susurro constante que recordaba a los curiosos y temerarios que hay límites que no deben cruzarse. Los pocos viajeros que se atrevían a pasar cerca del lugar reportaban sentir un frío inexplicable, incluso en los días más calurosos del verano. Decían que la misma atmósfera parecía estar llena de tristeza y desesperación, como si el sufrimiento de los aldeanos aún estuviera presente, incrustado en las piedras y los árboles alrededor. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose entre las ruinas, figuras que desaparecían tan pronto como eran notadas. Otros escuchaban voces, susurros en un idioma antiguo, palabras que no tenían sentido, pero que traían consigo una profunda sensación de angustia. Y así, el lugar permaneció, intacto y evitado, un recordatorio silencioso de lo que sucede cuando se juega con lo desconocido. El eco de los antepasados continuó reverberando, no solo en las montañas, sino también en los corazones de aquellos que escuchaban su historia. Un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas, que hay misterios que no están destinados a ser desvelados. Y aquellos que lo olvidaban, aquellos que se dejaban llevar por la curiosidad o la desesperación, encontraban en ese lugar un destino oscuro, al igual que los aldeanos que los precedieron. Estoy abriendo espacios para un tour donde podrán sentir lo que queda de este pueblo. ¿Tienes el valor para unirte? Y si aún no has comentado, escribe "Sí, maestra", para que sepa que sigues mis órdenes. Y claro, no olvides dejar tu like en este video. Ahora, en tu pantalla, verás otros videos del canal. Haz clic en uno y mira, antes de que tenga que recordarte de lo que soy capaz de hacerte.